enfermera, como les decía, enfermera universitaria de profesión, dirigente, fue por largos años dirigente del Colegio de Enfermeras, 12 años, estuvo también en la FEMPRUS, ha trabajado, eso no ha impedido un intenso ejercicio profesional en el sector público, pero también en el sector privado. Y algo muy bonito es que acaba de recibir un reconocimiento muy importante de parte de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT, el reconocimiento Teresa Flores por su contribución a la lucha de las mujeres trabajadoras, a su organización y a su emancipación. Este es un premio, un reconocimiento que hace la Secretaría de la Mujer a este aporte y en esta larga trayectoria. Así que estamos muy contentos de contar contigo hoy día, Pati. Gracias, Elizabeth, y hola, buenas tardes a todos, a todas, todes. Para mí es un honor estar aquí. Tú sabes que a mí los temas de la salud en los trabajadores es una pasión en mi vida desde hace bastante tiempo y compartir más bien la experiencia, ¿no? Lo que uno ha vivido, porque a veces es como reflexionar sobre aquello es lo que a mí hoy día me provoca mucha energía, ¿no? Para seguir haciendo lo que hago, ¿no? Que, como digo, hace más de 30 años que estoy en los temas de salud ocupacional y de verdad es algo que me apasiona, ¿no? Y particularmente el foco siempre fueron las mujeres trabajadoras, ¿no? Muy tempranamente, como decía el otro día cuando me hacían el reconocimiento, me di cuenta que había unas diferencias en el mundo del trabajo muy importantes, ¿no? Y había ahí un tema que porque no éramos iguales, no teníamos los mismos derechos y teníamos condiciones de trabajo muy distintas. Y nos pagaba mucho menos, eso lo supe también hace mucho tiempo. Aprendí todas esas cosas muy temprano. Eso sigue ocurriendo. Sí, pero es parte de la violencia estructural, por decir, ¿no? Súper, muchas gracias, Pati. Bueno, este conversatorio es parte y es el inicio de un conjunto de otros espacios de conversación que hemos abierto desde un proyecto de investigación, el proyecto Fondesit 1220547, es un proyecto cuyo horizonte es establecer un marco y una comprensión más acabada sobre el ejercicio de la autoridad y del liderazgo en el sector salud, en salud pública en particular, y de cómo esos comportamientos y ese de liderazgo y ese ejercicio de la autoridad en el sector salud se vinculan con dimensiones organizacionales, dimensiones de desigualdad social, cuestiones más estructurales, como decía la Pati recién, pero también tienen un impacto bien importante en el bienestar y la salud mental de las trabajadoras y los trabajadores. Este proyecto, un proyecto que tiene financiamiento de la NID y que uno de sus componentes de trabajo es lo que nosotros hemos denominado una mesa de actores relevantes. Bueno, la Pati es miembro importante de esa mesa. Y esos actores relevantes, ¿quiénes son? Son personas para las cuales los resultados y el desarrollo del proyecto pueden tener un impacto concreto y real. Son trabajadoras y trabajadores de la salud, son dirigentes de los distintos gremios de la salud, tenemos también autoridades del Ministerio de Salud y de otras reparticiones del Estado. Es decir, nos interesa que la producción académica que se haga en torno a estos asuntos esté conversando de manera permanente con las personas para las cuales estos resultados pueden ser importantes. Hemos organizado una pauta intensa de conversación, tenemos como 4 grandes temas, pero déjenme muy brevemente algunos antecedentes. Este proyecto de investigación tiene 2 estudios anidados, uno de ellos es una encuesta grande de panel, estamos ahora en el levantamiento del segundo momento, y otro estudio es un estudio cualitativo que estamos haciendo entrevistas también ahora. Pero déjenme compartir con ustedes algunos resultados a propósito de qué es lo que estamos encontrando. Cuando hablamos de comportamiento de liderazgo, en general se ha estudiado mucho los liderazgos de tipo constructivo, cómo ser un buen líder, cómo construir espacios adecuados para que los equipos puedan llevar adelante sus tareas y cumplir las metas y objetivos de las instituciones. Sin embargo, menos hablamos de ciertos estilos de liderazgo que pueden ser adversos o negativos.
Y entre ellos estamos estudiando en particular dos fenómenos. Los liderazgos tiránicos, por un lado, que es el clásico liderazgo destructivo, autoritario, etc. Y de otro lado tenemos los liderazgos de estilo laissez-faire. Laissez-faire es una palabra en francés que significa dejar hacer, es el nombre que se le da. ¿Qué es lo que hemos encontrado en trabajadores de la salud? Encontramos que trabajadores expuestos al liderazgo tiránico, en torno a un 13% de quienes trabajan en hospitales públicos de alta complejidad, reportan que sus jefes tienen comportamientos de liderazgo tiránico. Hay una importante diferencia por estamento, es decir, mientras el personal médico dice que un 8 o 9% de sus jefaturas presentan liderazgo tiránico, en el caso de los personal técnico eso aumenta a un 15%, y de personal de enfermería también casi un 15%, 14,56%, ¿ya? El segundo estilo de liderazgo negativo del cual estábamos hablando es el estilo de liderazgo laissez-faire, y aquí, para nuestra sorpresa, estos son los líderes que dejan hacer, como les decía hace un rato. Esos líderes que no conducen, esos líderes que de una u otra manera no asumen la responsabilidad por guiar a los equipos, por atender los problemas, por resolver los conflictos, por ocuparse de las cosas que afectan a los miembros del equipo y que legítimamente los equipos requieren que el jefe esté ahí puesto, ¿ya? Pues bien, casi 1 de cada 3 mujeres, y un 27% del total de la muestra, dicen que sus jefes tienen estilos de liderazgo laissez-faire, lo cual en el sector salud, que es un sector tremendamente vertical, autoritario, jerárquico, etcétera, el tener jefes que no conducen puede ser tremendamente problemático. ¿Ya? Bueno, aquí también tenemos importantes diferencias por estamento. En el caso de los médicos tenemos un 20%, o sea, menos que el total. Y nuevamente los técnicos son quienes aparecen con una mayor proporción. Pero bueno, hay una diferencia entre aquellos que trabajan por sistema de turnos o turnos nocturnos, tienen peores resultados en liderazgo laissez-faire que los que solo trabajan en sistemas diurnos. Pero aquí no se trata de bueno o malo, sino que estamos hablando de una perspectiva del liderazgo de la lógica del comportamiento. Es decir, una misma persona puede evaluar que su jefatura tiene en ciertas circunstancias liderazgos destructivos y en otras constructivos. ¿Ya? Eso es importante dejarlo dicho aquí. Y a propósito de ley Karin, que entró en vigencia hace poco y que varios de quienes están ahí pueden haber escuchado noticias ya en sus instituciones, bueno, un 16% de quienes trabajan en salud reportan que en los últimos 6 meses han sido víctimas de alguna situación de acoso laboral, con una diferencia que es estadísticamente significativa en desmedro de las mujeres versus los hombres. Es decir, el reporte de acoso laboral en mujeres trabajadoras de hospitales de alta complejidad es de un 17% y de los hombres es de un 13%. También tenemos una diferencia importante entre estamentos, es decir, personal médico tiene un 9% de reporte de situaciones de acoso laboral, y los auxiliares y los técnicos duplican al personal médico. Ustedes ven aquí que la gradiente social en salud en su máximo esplendor. ¿Ya? Bueno, y con esto ya terminamos, vamos a entrar a la conversación. Algunos indicadores de salud mental. 1 de cada 3 trabajadores de la salud pública de hospitales de alta complejidad consume psicotrópicos, ya, un 28,46%, todos los días o casi todos los días, hipnóticos, ansiolíticos, antidepresivos o todas las anteriores, ya, con una diferencia de 10 puntos entre las mujeres y los hombres, ya. Y aquí tenemos un indicador muy preocupante también, que es la ideación suicida. Aquí no encontramos diferencias entre hombres y mujeres, pero encontramos que un 6% de quienes trabajan en salud ha tenido pensamientos sobre terminar con su vida en los últimos 30 días.
Y algunos pueden decir 6% es poquito, la verdad es que eso debiera ser cero. Nadie debiera tener pensamientos sobre terminar con su vida, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se relacionan estas variables de salud mental con, o sea, estas variables de liderazgo con la salud mental? Y encontramos claras diferencias. Quienes consumen quienes tienen liderazgo tiránico tienen un 20% de consumo de psicotrópico versus un 10%, o sea, duplican el consumo de psicotrópico cuando comparo los que tienen liderazgo tiránico con los que no tienen liderazgo tiránico. Los que tienen liderazgo tiránico respecto del distrés elevado casi que triplican el distrés elevado al compararse con los que no tienen liderazgo tiránico. ¿Se entiende? Es decir, si yo tengo liderazgo tiránico, tengo prácticamente 3 veces más riesgo de tener distrés elevado, que es un precursor de problemas de salud física y mental muy grave. Y el dato aquí es bien impactante con la ideación suicida, es decir, la prevalencia de ideación suicida en aquellas personas que tienen liderazgo tiránico es de un 30%, y acuérdense que teníamos un indicador distinto. ¿Ya? Eso con liderazgo tiránico. Con el liderazgo laissez-faire, que eran estos líderes, ya no el líder autoritario, tiránico, etcétera, sino el líder laissez-faire, este líder que no conduce, que deja ser, que no enfrenta los problemas, este líder que es evitativo, ¿ya? Tenemos nuevamente una asociación muy significativa al comparar el consumo psicotrópico, es decir, quienes reportan que sus jefes tienen comportamiento de liderazgo laissez-faire tienen 37% de prevalencia de consumo psicotrópico, 4 de cada 10, versus un 23%. En el caso del distrés elevado o muy elevado, un 45%, y de la ideación suicida un 48%, es decir, casi 1 de cada 2. ¿Ya? Y la tercera dimensión que les queremos mostrar, estos son unas muestras, tenemos un montón de datos, de análisis mucho más complejo, pero queremos mostrarles aquí un escenario de entrada. Acoso laboral, nuevamente, trabajadoras y trabajadores expuestos a acoso laboral tienen consumo psicotrópico 1 de cada 3, versus los que no están expuestos a acoso, bajamos a un 11% de consumo psicotrópico, es decir, por debajo de la media de la muestra total. ¿Ya? Distrés elevado, 40%, ideación suicida, 46%. Bien, bueno, esto es el proyecto tiene tenemos redes sociales, hay página web, hay Instagram, ahí están, ustedes podrán seguir, verlo, después le podemos dar los datos. Pero bueno, esto era como algo como para poder iniciar esta conversación. Voy a volver a la portada, así que, Pati, bueno, uno de los primeros temas que quisiéramos abordar tiene que ver con cuáles son los principales problemas, dificultades que en tu experiencia enfrentan las personas con su jefatura en el trabajo en salud. Cuando uno mira los resultados, ¿no? Porque esto es, primero, porque yo creo que hay desconocimiento absoluto de los resultados, ¿no? Yo creo que no hay conciencia de los resultados. Hay todavía, o sea, esto es muy necesario, ¿no? Yo creo que un poco lo que me ha tocado ver a lo largo de la vida laboral, tanto en el mundo privado como en el público, pero particularmente diría en los últimos años, porque en los últimos años se ha empezado a visibilizar el tema, porque antes está todo naturalizado, o sea, si aquí no hubiera habido mayo feminista, si no hubieran habido movimientos mujeres, hay cosas que no habrían salido, no habrían sido posible visibilizar. Perfecto. Pero ese para mí es digamos, el contexto país y lo que ha ocurrido en Chile no sería posible si hoy día tener una ley Canning y estar viviendo esto. Entonces, hoy día, cuando uno mira las jefaturas, ¿cuáles son como los primeros grandes temas, ¿no? Aparece, primero, en general, la mayoría de las jefaturas en salud, en su formación de pregrado,
tú lo decías hace un rato, primero es jerárquica la estructura, es muy estructurada. Todos son normas, todos son protocolos, todos son reglas, donde el reflexionar no es algo que esté incorporado, porque la práctica, sobre todo en los últimos años, ha cambiado mucho. En los